Bien, muchas gracias. Buenas noches por estar otra vez aquí aguantándome. Espero que esta sea una charla también interesante, como otras que he dado y que despierte interés y pues temas que queramos seguir comentando y platicando. Hoy mi charla quizás sea un poquito de la continuación de la que dio del Prato la semana pasada sobre desarrollo del correo. No sabía, yo no sabía que iba a dar esa charla, ¿verdad? Pero él la dio pues para Argentina. En este caso es más para Europa. Y pues vamos a ver esto desde una perspectiva histórica y de seguro va a tener muchos huecos, pero se me hizo interesante este tema. Hace tiempo también lo preparé. Ya lo presentaron Sophie Rey, que es la Sociedad Filatélica Regimontana. Claro, ahora ya lo actualicé. Hay más información de esto, pues cada día pues, existe, ¿verdad? Nuevas cosas que podemos agregar. Poca gente sabe realmente quién es Tunan Taxis. También hay otra cosa que voy a presentar aquí de Tunan Taxis. Estos fueron el correo, digamos, del Sacro Imperio Romano en Europa. Esta pues, pues es una familia, pero a lo largo de muchas generaciones también. Vamos a platicar de ello. Y llegaron incluso a utilizar sellos de correo, ¿verdad? Para sus rutas. Y hace algunos años también yo tuve la oportunidad de estar en uno de los edificios de ellos, o que fue de ellos, aunque se movieron de diferentes lugares, pero bueno, forma parte de esta charla, no me quiero adelantar para ello. Voy a empezar hablando un poquito de la historia del correo en general, de una perspectiva muy general, por supuesto. La voy a alimentar de sellos postales que ustedes van a ir viendo para explicarla. Y al final, pues vamos a terminar con la parte ya de Tune and Taxes. Antiguamente, pues cuando se envía el correo, yo no creo que esto nunca haya sucedido, por supuesto, pero creo que es un buen tema para iniciar. Pues el correo tiene sus orígenes desde hace mucho tiempo y probablemente en algún momento, pues alguien dijo, pues, ¿por qué no enviar un correo por piedra? Cosa que no creo que haya sucedido, definitivamente. Pero bueno, vamos a platicar precisamente de la parte histórica y la parte antigua, brevemente. No voy a ahondar en ninguna de ellas, ¿sí? Pero lo que sí se reconoce es de que existían correos. Los primeros correos del mundo se dieron principalmente en Babilonia y Asiria. Ustedes ven aquí, algunos timbres que representan ellos. ¿Y por qué se dio esto? Pues porque era un imperio y el imperio sirio y pues tenían que comunicarse, ¿verdad? Entre las diferentes partes del imperio, diferentes países, como ustedes lo ven aquí, de Mali, de Inglaterra y de otros, de Irak, de Austria, pues han emitido precisamente timbres de sus imperios, ¿verdad? Precisamente pues para conmemorar. Hay una y esta es parte de lo que les decía que he visitado varios lugares. Ishtar era la capital más importante de Babilonia hace 4.000, 5.000 años. Y la puerta de Ishtar se la llevaron piedra por piedra a Berlín y tuve la oportunidad de estar ahí en el museo. En Berlín, donde la están exhibiendo, pues me ven aquí. Y bueno, esto me recordó algunos sellos de timbres que emitió Alemania precisamente con la puerta de Ishtar, precisamente para ese tema de la capital de un imperio que requería comunicarse con otras áreas del mundo. ¿Sí? Luego surgió lo que fue el Imperio Arcadio. Casi nadie conocemos mucho de este imperio, pero ustedes pueden ver aquí en el mapa más o menos en la zona, pues que siempre ha estado en conflicto, ¿verdad? Que tiene que ver pues con Irán, Irak, Irán, el Éufrates, ¿verdad? El Tigris, esa zona que siempre ha estado muy complicada. Bueno, ahí estuvo el Imperio Arcadio y llegó pues prácticamente hasta Turquía y también ellos pues tenían que comunicarse, ¿verdad? Este, Hay una proclamación que se hizo de Ciro el Grande, Ciro II de Persia, en el año 538 antes de Cristo, que es esta que se encuentra en el Museo de Británico, que incluye el sello de Irán que muestra un cilindro, ¿verdad? Precisamente con la escritura Arcadia, donde se muestra la proclamación de quién era el emperador. Entonces, pues bueno, estas son formas en las que se comunicaban antiguamente. Los egipcios
Yo me imagino que quizás muchos pensamos que el correo egipcio, los transportes egipcios eran como este timbre de Sudán, sí, pero hay referencias de que Amenhotep II, el faraón, pues se comunicó, ¿verdad? Precisamente también porque era otro imperio importante de la época y tenía que comunicarse con las diferentes áreas de ese imperio. Si vamos al Antiguo Testamento, que probablemente es una de las fuentes más interesantes, podemos ver diferentes referencias a cartas, ¿verdad? Que eran enviadas a diferentes lugares. Aquí tienen ustedes las referencias en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, donde hablan precisamente de cartas que fueron enviados y ustedes pueden ver también de este lado algunos sellos que hablan precisamente sobre la Biblia, ¿verdad? Y cómo fue ya impresa en Islandia o en Estados Unidos en estos dos casos. Pero lo que sí es de que pues, hay cartas que eran enviadas. Cuando leí yo esto, se selló con el timbre del rey, pues bueno, era pues probablemente un lacre, ¿verdad? Que se le ponía o algo por el estilo a la carta, ¿verdad? Cuando fue enviada, en este caso. Aquí tienen otros ejemplos, ¿verdad? De citas. Entonces ya existía el correo. Lo que quiero yo demostrar simplemente es que existía el correo, pues ya en estos tiempos tan antiguos, ¿verdad? Porque tenían que pues, comunicarse las gentes en que estaban en diferentes lugares. Heródoto fue en Grecia, ya que estamos hablando del Imperio griego, se considera el primer historiador de batallas, narra las batallas de las Termopilas, que es la guerra aquella de los 300 griegos que pelearon, si mal no recuerdo, y hablaba sobre llevar mensajes de Persia a Grecia. Sí, recordemos que Persia pues está más o menos por aquí y pues Grecia está por acá, entonces bueno, esto es lo que habría que estar comunicando. Este es Heródoto en un sello de griego y quizás ya era tan más sofisticado la travesía y quizás ya te usaban caballos, ¿verdad? Que es precisamente en la época en lo que se pone. Persia, que era el lugar donde se comunicaban, acuérdense que fue el imperio persia antes del imperio griego. Darío primero estableció un director general de correos porque tenía un servicio de correos, ¿verdad? Y esto está sustentado en evidencia que hay de la época. Incluso desarrolló algo que le llamaron un camino real, que era, hoy vemos el mapa, que abarcaba 2.857 kilómetros de la ciudad de Susa, en el Bajo Tigres, al puerto de Sardis, hoy Sardes, en Anatolia, Turquía, o Turquía, no sé cómo pronunciarlo. Ya ven que cambié el nombre del país, pero bueno, esta es la forma en que se escribe correctamente, según investigué. Y esto pues facilitó mucho la comunicación del imperio. Gran parte de lo que los imperios tuvieron éxito en esos años o en aquellas épocas es de que podían comunicarse de una forma rápida. Imagínense a través de los medios que existían en aquella época, que eran caballos, camellos y cosas por el estilo, personas a pie, viajar 2.700 kilómetros prácticamente en 9 días, pues era una hazaña bastante relevante. Que ustedes pueden ver lo que cubría esta ruta que acabo de mencionar, ¿sí? Que era pues una, una cantidad bastante importante, ¿verdad? Que tenían que moverse de mensajes de un lado a otro. Heródoto escribió algo que le amo y lo quise poner aquí porque está relacionado con una entidad de correos que es la en Estados Unidos, que decía que ni la lluvia, perdón, ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche limiten estos mensajeros de la entrega rápida de sus establecidas rondas. Y esto lo describe precisamente en el libro 8, capítulo 98, al describir el servicio de los mensajeros persas. Sí, habría que leer pues, un poquito de eso para verlo. Pero parte de esto está considerado el moto oficial o no oficial de los Estados Unidos. Incluso lo podemos ver en la fachada del edificio de Nueva York, de la oficina postal del edificio de Nueva York, que dice Neither snow, neither rain, que es ni lluvia ni nieve, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es parte de lo que es interesante también de que esto impacta al correo moderno. Los romanos desarrollaron un camino que le llamaron el cursus publicus, ¿verdad? Donde a través de este sistema que desarrollaron, pues era un sistema postal,
¿verdad? Y esto fue desarrollado más o menos en el 27, 26 antes de Cristo. Hay que recordar que antes de Cristo los números van inversos, ¿sí? Y por el emperador Augusto, que estuvo del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Y tomaron mucho de los persas, incluso hay un timbre de Italia, aquí lo pueden ver, donde el cursos públicos, pues está, es como la parte que estaba moviendo los mensajes, mercancía seguro también se movía, ¿verdad? Pero la idea es que transmitía mensajes oficiales y gubernamentales del imperio, esta red, perdón, estaba distribuida a lo largo, no era nada más un solo camino, sino que ya, como el imperio romano pues era mucho más amplio, había que llegar a otros lugares, ¿sí? Y ahorita vamos a ver las rutas más o menos. Y pues esto finalizó hacia mediados del siglo sexto, ¿verdad? Este es Augusto, en un timbre también de Italia ya hace algunos años. Estas son las rutas romanas, todas las que están en rojo, lo que abarcó el imperio. Entonces, acuérdense que por eso decían que todos los caminos conducían a Roma o conducen a Roma. Y esto estableció rutas de correo de más de 80.000 kilómetros por toda Europa y pues Asia y África, ¿verdad? Donde ellos tenían eh, sus dominios. Y es interesante porque no es, ahorita mencioné el timbre italiano, pero ustedes pueden ver aquí en este otro, que creo que es de Bosnia-Herzegovina precisamente donde habla de este camino y pues pone a Herzegovina que está como por aquí, pues bueno, decían de perdido, lo emitieron porque los unía, ¿verdad?, a las rutas romanas en aquellos años. De ahí nos brincamos y puede haber muchas cosas intermedias, pero simplemente estoy brincando para llevar una secuencia hacia los estados feudales, donde los gobernantes permitieron el transporte de correo principalmente y de muchos mensajes militares. Todavía, pues el mundo en ese entonces había muchas revueltas. Y estos mensajes eran principalmente utilizados por la realeza y lógicamente por el ejército se llevaban estos mensajes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que buscaban los reyes en ese entonces? Pues controlar los comunicados, controlar el comercio. ¿Sí? Y entonces aquí es donde vamos a entrar con la parte de Tunantaxis, donde Europa pues buscaba desarrollar un sistema de correos moderno. Eran los inicios pues, probablemente de eso. Tunantaxis es una familia, ¿sí? Que operaba en el servicio de mensajería en las ciudades-estado italianas, ¿sí? Desde 1290. Eh, Son originarios de los Tacis de Italia, en Lombardía, donde empezaron en la época medieval con este servicio. Y hay que tener cuidado porque yo aquí estoy presentando el nombre alemán, Tunantaces, pero su origen pues es italiano y empezó en ya algo más establecido, ¿verdad? En mediados del siglo XV, ¿sí? Donde ya empezaron a dar servicio este sistema postal, ya se podría llamar al emperador Federico III, ¿sí? También pues se desarrolla ya un sistema de transporte de mensajería a caballo, que era mucho más formal en este caso, ¿sí? Y los Habsburgo, ya a finales del siglo XV, más o menos 1490, pues deciden controlar esto y el emperador, en este caso el mismo que he mencionado, Federico III, ofrece el monopolio de las comunicaciones, en este caso a la familia Tassis, ¿sí? En ese momento estaban todavía en Italia, pero como el emperador pues, no estaba en Italia, ¿verdad? Sino, estaba más que todo en regiones más al norte, germanizan el nombre precisamente y lo pasan a und Taxis, que es en términos generales lo mismo, pero pues ya más germanizado, ¿verdad? Eh, en, al inicio del siglo XVI, Maximiliano I de Austria reconoce que había necesidad de un servicio postal para todo el Sacro Imperio Romano y ofrece esto a Francis von Taxis, que era hijo de Roger de Thurn et Taxis, ¿verdad? Bueno, es un poquito complicado estar recordando todos los nombres, pero bueno, esto se dio más o menos en estos años y ya para unos cuantos años después, en 1505, en enero 8 específicamente, se establece ya este servicio postal. Los taxis se convierten en aristócratas unos años después
Y luego se renegocia otros años después, en 1516, el privilegio con Carlos V de España, ¿sí? Donde se permitía ya este servicio al público. O sea, aquí ya empiezan a abrir este servicio de correos al público, este, los convierten en varones del imperio, los Habsburgo, unos años, en 1608, casi un siglo después. Pero eso ya era relativo a la importancia que iban adquiriendo estas personas, ¿sí? Leopoldo de Habsburgo, primero de Habsburgo, los hace príncipes, en alemán se dice Fürst, del Sacro Imperio Romano. Carlos sexto forzó al segundo príncipe a trasladar su administración postal a Frankfurt. Entonces ustedes si van a Frankfurt pueden encontrar pues un edificio precisamente que tiene una placa que habla precisamente que ahí fueron las oficinas centrales de Tunnan Taxis para toda Europa, ¿sí? Cuando Napoleón conquista prácticamente el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, pues el servicio de Tunnan Taxis tambalea, pero esto fue alrededor de 1806. Todavía sigue un poquito esto adelante. El rey de Bavaria compensa a los Tunnan Taxis por pérdidas financieras que habían tenido, precisamente por la invasión de napoleónica. Continúan, se arreglan, ¿verdad? Acuérdense que Napoleón, pues, luego se fue. Y en 1852 implementan el uso de timbres, y ese es un tema importante, ¿verdad? Sin embargo, unos cuantos años después, el gobierno prusiano del norte alemán, acuérdense que Prusia estaba dividida todavía en esas épocas, compra y nacionaliza el sistema postal pagándoles una indemnización de 3 millones de marcos. ¿Cuánto era 3 millones de marcos en 1867? Era una cantidad suficiente para que la riqueza perdure hasta el día de hoy. Además, imagínense la cantidad de dinero que era. Eh, Hay unas, pues, nociones históricas de que hablan de que, perdón, me adelanté, de que con ese dinero los taxis compraron muchas bienes raíces y parte de eso es donde han mantenido su fortuna. Ellos ya, acuérdense que también después de esta época viene una fuerte devaluación de la moneda alemana por diferentes guerras y diferentes situaciones económicas. Entonces ellos vieron que la mejor forma de mantener la riqueza era a través de bienes raíces, que fue principalmente como la han mantenido incluso hasta el día de hoy. Aquí vemos los primeros sellos que los Tunnan Taxis emitieron, ¿sí? Cada uno pues tiene diferentes eh, marcas, incluso las monedas son interesantes, los Grocher o los Kreuzer, que son las monedas que utilizaron. Bueno, en este caso, este 2, ¿verdad? Son dos Silber Groschen, o sea, de moneda de plata, ¿sí? Pero bueno, no fueron los únicos. Ustedes pueden ver aquí la serie, ¿verdad? Un poquito quizás, no la mejor calidad, pero bueno, aquí tienen dos sellos con mejor calidad para que los aprecien. Esto fue, para el Distrito Norte y el Distrito Sur, que era lo que decía de Alemania, que todavía estaban separados. Para el Distrito Sur, perdón, para el Distrito Norte, pues eran los clásicos tipografiados, imperforados, sin marca de agua, impresos en tinta negra sobre pues, un papel de diferentes colores, dependiendo lo que estuvieran buscando. Eh, Se conocen, existen pocas piezas, que los podemos encontrar en eBay, incluso los he visto, ¿verdad? En subastas, por supuesto. Hay de todos precios, ¿verdad? Dependiendo la calidad de lo que encontremos en esto. Todos estos están cancelados. Eh, Del 1859 al 60 los imprimieron todos en papel blanco, es la forma en que se reconoce. Los de 5 y 10 Silver Crochet son muy raros, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque abundan muchas cancelaciones falsas. En este tipo de material, pues como son muy antiguos y escasos, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado si estamos buscando esto. Entonces, es otro ejemplo de los que se emitieron en esos años. Cambiaron de color en la siguiente emisión para el Distrito Norte, como lo pueden ver aquí. Si quieren, comparamos, por ejemplo, un cuarto, pues aquí era en rojo y acá, pues es en negro. El medio, Silver Groschen, es un verde, más o menos aquí, y acá es amarillo y así sucesivamente.
No todos los valores fueron emitidos, ¿sí? Posteriormente se iban adaptando de acuerdo a lo que tenía necesidad o de acuerdo a los usos y a la demanda que tenían, ¿sí? Eh, en el 65 se dieron cuenta que necesitaban separar esto, entonces ruletearon. El ruleteado es muy burdo, como lo pueden ver aquí. Bueno, hoy en día también hay algunas emisiones que vemos, ¿verdad? Que son bastante burdas, pero bueno, para aquella época probablemente eran bastante avanzadas, que no tenían que cortarlos, sino que los podían separar. Estamos hablando de 1865. Y yo sé que ya para esas fechas ya varios países habían emitido sellos de forma regular, sí, incluso México y muchos países de Latinoamérica ya los habían emitido, pero bueno, se acuérdense que es un servicio que era concesionado por los gobiernos y que pues, era de servicio privado, ¿sí? Hay otra emisión en 1866, eh, también para el Distrito Norte, que son muy raros, genuinamente usados, hay muchas cancelaciones falsas, hay que tener cuidado y se reimprimieron con una marca ND más que todo para decir que pues era una reimpresión, ¿verdad? En 1910, en 1867 se reemplazaron por los timbres de Prusia, pues ¿por qué? Porque ya los habían pues nacionalizado, ¿verdad? Ya, ya formaba parte del Imperio Prusiano este servicio que cambió de manos, ¿verdad? Eh, los distritos del sur de Alemania también emitieron cosas muy similares. Sí, en este caso la moneda diferente eran los Kreuzer y entonces es la forma en que los diferenciaban, entre otros datos por los valores y colores, ¿verdad? No era solamente una sola cosa, las que podemos ver aquí que los diferencia, ¿sí? Los papeles también eran diferentes, ¿sí? Seguimos con los distritos del sur. Los valores de 15 y 30, lógicamente, Kreuzer eran muy caros y muy raros, ¿sí? Y otra vez, a pesar de que el año indicaba todavía que tenían cierto control sobre el correo, pues las cancelaciones son falsas y hay muchas, principalmente porque quizás nadie se preocupaba por mantener estas cartas, ¿verdad? Esas piezas en esos años y quizás como era una compañía privada, pues son especulaciones mías, quiero dejarlo claro. Quizás no le ponían toda la atención debida, sí, los coleccionistas o los que reciben estas cartas. Aquí vemos otra emisión que se hizo en el 62, donde cambiaron otra vez de colores. Si regresamos lo podemos ver, el 3 aquí es azul y aquí es rojo, el 6 es azul, y en este caso es rosita o rojo pálido si quieren, etcétera, ¿verdad? Seguimos otra emisión del 1865. Sí, y aquí ya empezamos a ver también el mismo ruleteado, bastante burdo, probablemente impreso en el mismo lugar. Sí, eso no lo sabemos. Realmente no encontré información incluso cuando hice esto hace años, la primera investigación sobre quién los imprimió, probablemente ellos tenían sus propias imprentas, sí, por el tamaño del negocio que representaban. La última eh, emisión que hicieron fue en 1866, otra vez cambiaron los colores, como lo pueden ver, y se imprimieron con esa marca ND de Neudrucker muchos en 1910 y luego pues se reemplazaron de nuevo por Prusia, ¿verdad? Y pues ya quedó en desuso los Tunantaxes. Una pieza que sí, probablemente que comprueba que se utilizaron estos sellos en correo postalmente aceptable, ¿verdad? Entonces lo podemos ver en esta. No recuerdo dónde fue subastada, pero sí fue subastada en varios miles de dólares y que son piezas bastante raras que podemos encontrar por ahí, ¿verdad? Este, ¿Quiénes eran los Tunan Taxis? Sí. Bueno, este es un sello de Malta, pero hay muchos otros países, ahorita lo vamos a ver, que han emitido sellos de Francisco Tasso o Tasis, ¿verdad? Era común que les se adaptaran el nombre de acuerdo al lugar donde estuvieran. Y pues estas gentes, este hombre en particular en el siglo XV, como ya lo describí, pues fue pionero del servicio postal en Europa, generalizándolo a las principales ciudades. ¿Sí? Entonces, nomás repasando esto. Maximiliano I, pues los nombró, emperador del Sacro Imperio Romano, los nombró en 1516 como pues los que cubrían todo el servicio de correos en toda Europa.
Y pues bueno, como ya lo mencioné, lo nacionalizaron en 1867, precisamente por Prusia. Entonces se acaba el imperio de ellos. ¿Qué cubrían? Entre otras cosas, de las más importantes, iban desde Austria, desde Innsbruck, ¿sí? Hasta, pues prácticamente cubrían toda la ruta que abarcaba el Rin y llegaban, pues podemos decir, hasta Bélgica, ¿verdad? Que es donde los podemos encontrar. Esta es pues una tarjeta máxima, no exactamente máxima, bueno, una tarjeta postal donde habla sobre esto, ¿verdad? Sobre las rutas que seguían. Y esta es la emisión belga, perdón, austriaca, perdón, de lo mismo, ¿verdad? Donde pues era lo que cubrían en cada uno de estos tramos, ¿verdad? Esta es la parte alemana. No encontré la parte belga, pero seguro debe tener la parte belga. Sí, esta es la parte austriaca, ¿verdad? Aquí podemos ver la ruta austriaca, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver al final, pues está en negritas. Toda esta zona, pues ya, en esta parte, pues podemos ver que ya entraba a, precisamente a Alemania. Y aquí pues hay dos ciudades, ¿verdad? Que probablemente son de las que quisieron poner sus ciudades en esta postal. Yo creo que es un tema interesante. No son postales caras tampoco, ¿verdad? Y son pues bastante modernas de 1990. Pero nos muestran el impacto que estas personas tuvieron precisamente en toda Europa con su sistema postal de correos. Muchos han emitido sellos. Aquí es una pequeña muestra de Franz von Taxis, ¿verdad? Aquí lo podemos ver también. Yo creo que nada más hay una fotografía, un dibujo de él, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Los belgas emitieron una serie muy abundante de todos los taxis que eran relevantes para este servicio, de los Tunan Taxis. Aquí es el Palacio en Frankfurt. Tengo entendido que parte ya ha sido destruido, pero hay por allí algunas cosas que se podrían visitar. Aquí podemos ver los alemanes han emitido muchos sellos realmente relacionados con estos, con los Tunan Taxis, en diferentes situaciones, como ustedes los pueden ver aquí, un cartero, ¿verdad? Anunciando el correo, precisamente. Eh, yo tuve oportunidad de estar en Ratisbona, que es Ravensburg, en el lugar, uno de los lugares que fue de la familia de los taxis, de los Tunan Taxis, y hoy en día es un restaurante, ¿verdad? Donde producen cerveza. Ahorita lo vamos a ver, que es precisamente este que creo que está aquí en esta fotografía, ¿verdad? De esta pieza que está ambientada en esos años. Hoy en día es algo más moderno. Aquí tienen otro de los taxis, ¿verdad? Que les decía de Bélgica, ¿verdad? Dentro de este espacio, cuando estuve ahí, hace algunos años, unos 10 15 años, me llamó la atención que en la pared, y fue parte de donde empecé a investigar eso, pues había estas cartas de correos. Entonces pues, les tomé fotografías directas y no las he vuelto a encontrar, pero hablan precisamente de pues, cómo estaba distribuido el correo de ellos. Aquí está Regensburg, que era donde estábamos, o Ratisbon en español, acá está Múnich. ¿Sí? Entonces, bueno, cómo conectaban en las diferentes zonas. Yo creo que es interesante si luego se pudiera conseguir más material de esto. El problema es pues, conseguirlo, ¿verdad? Y ver dónde se encuentra. Gran parte de su red también, esto es toda la Alemania. Ustedes pueden ver aquí, todos los caminos cubrían pues prácticamente toda Alemania, lo que ya era quizás al final del Sacro Imperio Romano, al final del siglo XVIII, principio del XIX, ¿verdad? No creo que haya sido más tarde. La calidad no es muy buena, lo reconozco de la fotografía, pero nos da una idea de lo que podían cubrir desde Austria precisamente hasta pues, Bélgica, ¿sí? Y todos los alrededores que estuvieran extendidos. Un tema interesante es que los franceses nunca los aceptaron mucho, entonces por eso no hay una entrada clara hacia Francia, ¿verdad? Bueno, esta es parte del lugar, ¿verdad? Hay una cerveza que se llama Tunan Taxis, es una Pilsner, bueno, entre otras. Hoy en día ya lo han empleado mucho, ¿sí? Aquí podemos ver el escudo de ellos, ¿sí? Si mal no recuerdo, en, eh, en Frankfurt, sí, donde están sus oficinas, que ahí hay por ahí alguna placa, como mencionaba, conmemorativa.
Una cosa interesante que descubrí al hacer esta investigación es el famoso cuerno de correo que utilizamos o que se utiliza en muchos servicios de correo. Esto se debe al cuarto príncipe Tunantaxis, a Carl Hansen. Hay un dibujo, una pintura de él, ¿verdad? Precisamente con el cuerno de correo, que era integrado en el escudo de ellos, ¿sí? Y pues aquí pueden ver algunos países que en su correo pues utilizan el cuerno precisamente del correo, que era el cuerno que vimos. Me voy a regresar un poquito aquí, donde está anunciando el cartero que está llegando precisamente para la gente que pues vaya a recoger su correo. Como se dice, podría estar pregonando, ¿verdad? La llegada del correo. Es algo que yo creo que es bastante interesante. ¿De dónde viene ese uso de ese cuerno de correo, ¿verdad? Eh, Eran tan importantes estas gentes que ahí en Ratisbona hay una basílica que ellos construyeron y han dedicado, y todavía entiendo que mantienen, sí, de los Tunantaxis, que es este edificio, que es la Basílica de San Emmerman, o San Emera, perdón. Sí, entonces todavía lo podemos ir a visitar. Es algo pues bastante interesante si andan por ahí alguna vez en Ratisbona. Quisiera comentar algunas cosas de efemeridades aquí pues para terminar con esto, ¿verdad? Hacia el siglo XVII les tomaba a los Tunantaxis viajar de Bruselas a Viena 5 días solamente. Utilizaban el famoso sistema de reemplazo de postas, ¿verdad? Donde en cada estación se cambiaba, el que llegaba, descansaba y tomaba un caballo fresco para seguir el viaje. Llegaron a tener 20,000 empleados, o sea, no era una empresa pequeña, era una empresa bastante grande y dieron servicio a pues, diferentes negocios, entre ellos periódicos y publicaciones, ¿sí? El cuerno de correos fue parte del escudo de armas de la familia y ahora es empleado, pues, como lo dije, por muchos servicios de correo, principalmente europeos. El sexto príncipe, Maximilian Karl, estableció los primeros códigos postales. Sí, el sexto príncipe de Taxis. Ok. El octavo príncipe, Alberto I, fue un fuerte opositor de Hitler. O sea, la familia todavía siguió, ¿verdad? Ya en el siglo XX. Tuvieron oficinas generales en Frankfurt y Ratisbona o Regensburg. Y más a ratito quiero hacer unas menciones interesantes sobre Ratisbona o Regensburg, porque muchas veces no le ponemos mucha atención a estos lugares. Fueron una de las familias más ricas de Europa. Todavía tienen bastante poder y dinero. Tienen un palacio de más de 500 habitaciones llamado San Emmerman, precisamente ahí en Ratisbona, que es la basílica que les mencioné. Hoy en día la familia parte vive ahí, y en otros lugares. El servicio postal de todo el Sacro Imperio Romano, que abarcaba España, Holanda, Italia, Burdeos y Austria, entre otros, lo daban servicio, ¿sí? Y dieron origen a la palabra taxi, que también es otra cosa que les podemos adjudicar a ellos. ¿Por qué? Porque tenían servicio de mover cosas de un lugar a otro, entonces le decían que era un taxi y que se movía de un lugar a otro. Bueno, aquí me ven ustedes hace algunos años, entonces probablemente esté más guapo y más delgado. Ahí en la cervecería precisamente de Taxis. Creo que fui en invierno, si mal no recuerdo, pues estoy bien arropado, hace mucho frío en esta zona de Alemania. Y en fin, bueno, pues quiero agradecer su presencia. Eso fue una charla corta. Yo creo que la filatelia ayuda a la educación, ¿verdad? Y aquí pueden ver un ejemplo, ¿verdad? Me gusta mucho Ferdinand, lástima que ya no se produce, donde pues está con sus timbres, con sus sellos, viene el hijo con las manos sucias, y pues utiliza la lupa para ver que se las haya lavado. Bueno, un poco de gracia para finalizar. Espero que haya sido sagrado. Muchas gracias a sus órdenes. Gracias a ti, Jorge. Bien, Jorge. Gracias. ¿Preguntas o comentarios para Es un Jorge? tema que puede abarcar mucho más, ¿verdad? Pero bueno, fue muy rápido. Pero era para tener una idea de lo que era, simplemente. Un comentario. El correo que enseñaste en New York, que es el correo general que decía cuando nieve, right? Ya Ajá. eso ahora es parte de Penn Station, ya no es correo. Ujú. Todavía está Ah, el edificio, tiene el mismo moro arriba,
pero no es Penn Station, ya no está el correo general ahí. Ya, ok. Una pena. Sabes que, Rafa, nunca he ido a Nueva York, así que no sé, simplemente tomé la fotografía de donde la Oh, no, no, encontré. no, pero eso acá, eso recientemente. Yo Ah, no lo oh, había notado hasta que fui recientemente, que tuve que buscar un amigo a Penn Station y lo noté, que adiós, el correo general ahora es parte de Penn Station. Me enteré hace como un mes atrás. ya, Debe haber sido en los últimos par de años, como nunca cojo para esa área, nunca voy. ok, Pero es interesante. interesante, ¿no? Sí, bueno, pero sigue siendo el moto, incluso creo que hay algunos libros que han escrito, o incluso en las orillas de los sellos en Estados Unidos, en las placas grandes, le ponen puesto Y ese lo moto, dice, ¿verdad? ¿no? Pero todavía dice que es el correo general y todo, pero es la entrada para Penn Station, ¿sabes? Sí. La estructura se va a mantener para siempre. Ujú. Es una de las estructuras que es, ¿cómo se dice? Más Que ya no tradicionales, la permiten, heritage. sí, que no lo permiten Ujú. cambiar o Y destruir. Pero muy interesante la charla, aprendí mucho, gracias. Hay mucho más que aprender, definitivamente, y mucho más que investigar, simplemente es así superficial, pero saber de dónde viene el correo realmente es interesante, porque hay una historia atrás de ella, que hay veces decimos, ya está el servicio puesto, pero ¿quién lo puso? ¿Quién lo desarrolló? Y especialmente lo de los taxis, no tenía idea cómo vino eso. Sí, Eso fue interesantísimo. sí, 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 Gracias, Jorge. con gusto. Jorge, una curiosidad, 20.000 empleados. ¿Y cuál era la logística? Porque mencionaste una empresa grande, definitivamente, global, grande, multicurrency, una serie de cosas. ¿Fueron 20.000 empleados en simultáneo o a Sí, través de cuál? en su pico, en su pico. Wow. Eso fue más o menos al principio del siglo XIX, ¿Y quién es, antes de la época de Napoleón, o por la época de Napoleón por ahí. que sería la empresa más grande del mundo, ¿no? En ese momento pues, es muy probable que sí. Bueno, hay que recordar que también los británicos tenían sus empresitas en las Indias Orientales bastante grandes. Sí, entonces no sé si sea la más grande del mundo en ese momento, pero probablemente sí. Y Ahora, ve la red que era, Henry. Por eso quise mostrar los mapas. Es claro, difícil evaluar el tamaño de la red, pero eso requiere mucha gente. Que claro. administre, que entregue, que mueva. Requiere mucha gente, mucha logística, lógicamente. Y era todo confinado solamente a Europa, a Asia, parte de Medio Oriente. Como esas estampillas llegan hasta los 60 y tantos, creo, ¿se conoce Sí. algunas cartas enviadas, quizás a Estados Unidos, no sé si a Latinoamérica? No, yo no las he visto, no le he puesto atención a eso. Es probable que exista algo, pero no lo sé. No lo sé, probablemente, probablemente. Ahora, hay que tener cuidado porque hay mucha falsificación, ¿verdad? Ah, Como claro. comenté. En esto, y si encuentras algo, no creo que sea económico. Sí, Definitivamente va a ser costoso. sí. Y una última curiosidad antes de pasárselo a Mauricio. Están catalogadas como parte de los estados alemanes, pero técnicamente es un correo privado, ¿no? Así es. Fíjate que ese es un tema interesante porque cuando vemos catálogos, hay veces los correos privados los ponen, hay veces no. Pues hoy ya ves que hoy había algún tema que alguien mencionó de cómo en el chat de mi oficina, cómo estimaban los catálogos, los precios. Pues yo creo que es lo mismo, o sea, qué es interesante y qué no para la comunidad Subjetivo filatélica. Yo creo que totalmente. es lo mismo, sí. Yo también estoy de acuerdo, totalmente subjetivo. Sí, Mauricio. sí, sí, sí. Gracias, Jorge. Muy interesante la charla de hoy. Aprendí bastante. Eh, y estaba viendo, buscando imágenes de este palacio de ellos, que ¿En Frankfurt o en dónde? es en Ratisbona, Ah, que se puede visitar. sí, yo estuve ahí, se puede visitar. Sí, y estaba viendo que la entrada no es costosa. Estaba ¿No? viendo 5 euros o 17 euros. O sea, Sí. está accesible. Y es un museo muy agradable. Sí, Sí. está viendo Ah, les aquí. decía Ratisbona o Regensburg. Sí, es bonito. Este, yo estuve ahí
porque unos amigos míos tenían una casa muy cerca de ahí y nos íbamos a quedar con ellos y pues íbamos a visitar. Pero en la época en que fui fue cuando, un año después o más o menos por ahí, cuando a Benedicto XVI lo nombraron papa. Y Ujú. él vivía en esa zona, Mm, ¿sí? Y su hermano Georg, este, vivía al lado de la catedral que mencioné. sí, Mm, Interesante, sí. sí. Y me tocó ir, acuérdense que cuando lo nombraron papa, pues él no sabía que lo iban a nombrar papa, ¿verdad? Entonces me tocó ir a dos cosas. Una, conocer su casa por afuera, y todavía estaba montada la casa, Ujú. y hizo una presentación de agradecimiento, o no me acuerdo de qué exactamente, en una explanada muy grande que había, y me tocó estar también en la explanada, después de que fue, yo creo que yo fui una semana después de que estuve ahí en la explanada. Pero es interesante porque no le ponemos atención a lugares como estos, porque Ujú. pues dice uno Regensburg en alemán, Ratisbona en español, y no dice nada. Sí, y además es una ciudad pequeña, Ujú. 250.000 habitantes hoy en día. Pero fue Y, una ciudad importante, es lo que te ujú. quiero llamar la atención. En Europa hay muchos lugares así, igual que en México y otros países, ¿verdad? Y viendo lo de las estampillas de ellos, bueno, aquí están, sí, vi que en realidad no son caras. O ¿No? sea, bueno, aquí está, mira, bueno, si alguien quiere, ah, Bueno, pero souvenir. pero de las, bueno, ver, aquí dice, no, pero estas son copias, estas son no, copias. dice, con certificado de autenticidad y que viene de los archivos. ¿Ya? Entonces, Pues a lo mejor tenían ahí, a ver, quita la manita. Creo que son las que son sin usar, que no valen sí, mucho. eso Sí, sin pero usar, Las eso no ya, usadas valen a un ver, son montón. reimpresiones de la placa no. original. Ah, esos son, ok. Eso es lo que dice ahí. Ok, ok, yo no sé. Y si no, Pero mira, ahí que Heinz me no corrija, sé, si no no, sé yo. si no leí bien mi alemán. No, está expresado de una forma neutra. No puedes aseverar ni una ni otra cosa. Pero yo Ah, creo. ya. Puro marketing. Bueno, Dice, puro dice que marketing. están, dice que están hechas de las planchas originales. Ah, Sí, ok. Ok, pero. pero no especifica entonces. Ok. Bueno, pero como un souvenir quedaría bonito tener. Sí, claro. Claro, pero sí, yo estoy seguro que es impresión moderna, por Bueno, pues favor. lo mejor. En ese caso, en el reverso deben tener la marca de reimpresión, Sí. como lo decías tú en delante, Sí, Jorge. sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, yo digo, no creo que. No de O sea, truco. para que te lo vendan así en 35 euros abiertamente, no, no creo que sea de otra manera. Pero viene con su certificado de autenticidad Certificante, que fue ciudades. reimpreso. Que lo imprimieron y que es de las placas originales. Claro. Y que Sí. lo vende la familia, así que. Sí, Pero en realidad, si piensas bien, eso no es muy diferente que las pruebas posteriores del Sí, American Banknote, que sí. fueron hechas con las placas originales, pero fuera de tiempo, ¿no? Ujú. sí. O las de CIBE, hicieron después, sí. De seguro hay gente que le interesa coleccionar Ah, eso. De Es hecho, la parte interesante, sí. claro. Sí. Pero la familia sigue siendo importante, como tú lo viste, o sea, un Ujú, palacio de ese tamaño, ujú. mantenerlo hoy en día debe ser igual de caro que hace años. Yo creo que hasta por eso más venden caro. entradas, para subvencionar. Sí, Sí. Por eso tienen que vender las reimpresiones. entre otras cosas. No, pero entiendo que también tienen otros productos y son socios de empresas y bienes raíces. Ujú, Ese es un tema bien interesante en Europa. No sé si les haya tocado verlo. Yo como tengo dos hijos allá y yo he vivido también algunas veces. Te das cuenta que la propiedad de la tierra es muy extraña de a quién le pertenece, porque es toda una cadena de personas que cobran la renta. ujú, ¿Sí? Entonces, incluso los edificios como este tamaño que vimos cuando hay casas o cuando hay gente, familias en edificios así, la distribución de la copropiedad es sumamente compleja, porque pues quién es el propietario de qué o qué pared o qué cuarto, y no es tan simple, pero bueno, es la forma en que les ha funcionado a ellos. ¿Sí? Y yo creo que ahí los Tunnan taxes, por eso lo mencioné cuando puse esos 3 millones de marcos alemanes de aquella época, de que lo que se dedicaron es a comprar bienes raíces. Yo creo que hicieron bien. Si no se ujú. hubieran quedado sin nada, se hubieran guardado el efectivo. Mm.
Muchas Que después empresas de esos años actuales. Europa estuvo toda convulsionada hasta prácticamente un siglo, ¿verdad? Ah, Perdón, Henry. no, no, decía que muchas empresas actuales, sin mencionar nombres, siguen ese modelo, ¿no? Que tienen una cosa, pero en realidad son más que nada Ujú. inversiones en bienes raíces. Sí, sí, sí. Pero ahí así es como sobrevivió la familia. Hoy en día pues no tienen negocios de correo, ¿verdad? Claro. Claro, ya no sería. Pero aprovecharon el real momento, eran los únicos, no había competencia, ¿no? Pues sí, o sea, 300, 400 años dominando el mercado, sí. Sí. Y ahí fue como se desarrolló los sistemas que conocemos. Volviendo a las estampillas, otra curiosidad, la forma todas son las cuadraditas, esas muy simpáticas, muy distintivas. ¿Cuántas series se emitieron? Pues Porque eso son lo podemos varias, ver. ¿no? Sí, déjame volver a abrir la presentación, ya la cerré. Creo que eran 4 o 5. Dame un segundito. divididas entre norte y sur. Y divididas entre norte y sur, sí. Ah, norte y Sí, sur de Alemania. sí, lo que pasa es que Alemania, en esos años estaba dividida en la parte norte de Alemania y la parte sur de Alemania. Y eran dos, digamos, dos gobiernos diferentes. A ver, está la primera en 1852, 59, 62, 65 y 66. Son varias. Son cinco. La del norte, la del sur, 52, debe ser igual. 59, 62, 65 y 66. Sí, cinco en cada lugar, son 10. No son muchos ellos, Pero pero varias emisiones. tienen sus variedades. Y fíjese, es interesante, estos tipos lo que hacían es cambiar los colores para que las falsificaciones no los afectaran. Es interesante, definitivamente, pero no hay mucho material circulado, también es otro tema interesante. Esa es otra cosa. Si lo intentas buscar, batallas para encontrarlo. No quiere decir que no haya, yo sí he visto algunas piezas. Y déjame ver. Curiosidad tangencial, mencionas la separación del norte y el sur de Alemania, pero en ese tiempo eran estados independientes, ¿no? Entonces se agrupaban federalmente para que tengan un Estaban gobierno agrupados, central. sí, así como tú dices, Oh, ok. sí, así como tú dices. Será la Confederación del Norte y la del Sur. Porque en historia postal esa parte del mundo es un dolor de cabeza, porque este estado te cobraba una cosa y si iba a la otra ciudad te cobraba otra, y están todas esas marcas que es prácticamente imposible de descifrar, pero eso es lo interesante, ¿no? Una carta que se enviaba a una parte de Europa o de una parte de Alemania no es lo mismo que se esté a 100 kilómetros de ahí, hay otro, como otro cargo, y una cosa de locos es eso, pero Sí, llevar la contabilidad de eso me imagino que habrá sido también un tremendo dolor de cabeza. pues sí, debe de serlo. Hasta Debe, con deja- monedas est- distintas. hasta con monedas Monedas distintas. distintas, exacto. Sí, debe sí, ¿qué te digo? Sí, debe de haber sido algo bastante doloroso. Qué ganas de complicar las cosas. Bueno, era lo que había. Yo, Exacto. yo creo que, Nice. yo creo que eso viene es una expresión del feudalismo, porque antes de eso, ¿de dónde viene? Digamos, en 1500 y tanto, eran puros estados feudales, Feudales, sí. y algunos crecieron, otros fueron absorbidos, ¿no es cierto? Y así eso cambiaba constantemente. Entonces, algunos eran condados, ducados y qué sé yo, y hasta reinos, y así algunos se hicieron fuertes, como Prusia, ¿no es cierto?, que se fue comiendo a Al muchos y resto. avanzando hacia el oeste y llegando hasta casi el norte de Alemania. Sí, Sí, Y, sí, sí, adelante. y la unificación alemana recién fue en 1871, o sea, 71. imagínense, todavía faltaba un tiempo después de eso. sí, sí, fue hasta Bismarck. Bismarck fue el que reunificó a Alemania, si mal no recuerdo. Después de hacer guerra contra los daneses, contra los austríacos y después contra los franceses, y ganar las Contra, tres.
Y en, Sí. en ese tema, en el catálogo siempre a mí me llamó la atención ese estado, no sé cómo se pronuncia, Memel, eso también lo Memel, absorbió Alemania, ¿no? Una parte Memel. por lo menos, ¿o no? Es que hay partes que cambiaron muchas veces, ¿no es cierto? Sí, Tanto en la frontera occidente como en contra la República Checa actual o Checoslovaquia anterior, ¿no es cierto? Bohemia, claro. Bohemia, Moravia y hacia el otro lado Silesia, ¿no es cierto? Hacia Francia, el Sarre, ¿no? Sí, eso cambiaba cada par de años. Y así nos quejamos de la política en en nuestra parte del mundo. No, no, era. Silesia era para la parte de Polonia, ¿no? En la Creo que parte este, sí, ¿no? creo que sí. Sí, porque la mujer mía es de esa área, mi ex mujer. De Ella era de Polonia. Silesia. Mira, aquí Silesia hay es un. al sur Aquí, de Polonia, de Checoslovaquia. Wow. ahorita que hablabas, A Nueva Henry, York. ¿Y a cuánto vale Nueva esa York. belleza? No sé, le intenté ir a la subasta de Kohler, pero no abrió. Es que es una reimpresión. No, no creo. Fíjate, la Este, ganó Jaime. sí, no dijo, no dicen, habría que Ahí te decía. meterse para verlo, sí. Pero este es un Interesante. No es que sitio, no ha pasado. Oh, no, es del 21, El never mind. 21 ya el lo 21 Sí, ya ya pasó. pasó, sí. Sí, Fue pandemia. fue Pero tenía pandemia. certificado de autenticidad. Ah, no sé, yo Qué creo. interesante. No, decía, Ah, sí tenía, sí decía. sí. Ah, es interesante, de Hamburgo, fíjate. Ah, no, ¿de dónde? Bremen. No dice vía No, Bremen, de ¿no? Dillenburg, en No. Hessen. Esto es cerca de Frankfurt. Sí, esa es la vía y llegó pues hasta Nueva York. Interesante. Ah, muy 22 interesante. Kreuzers. Una pieza rara, definitivamente. A ver si hay algún otro por aquí. Este es uno de los sitios que consulté, más que todo para material. Hablan de todo esto, no, ya no hay más. En Sí, sí hay eBay hay algunos. algunos sobres ahorita. No, Sí, y no están caros. Los eBay también bien económicos. y si nos vamos a la época moderna, esta es la raza, miren, todavía existen. Creo que la que controla ahora es esta mujer, esta María Teresa. Sí. Ujú. Ah, esa es la tía mía. Ojalá. Sí, bueno, simplemente es para Sí. mostrar que hay material y hay gente que lo estudia y encontré libros y libros y Sí. libros que lo han estudiado. Claro, Por tanto. desgracia, la mayoría está en alemán, así que tengo que refrescar mejor mi alemán o pedirle a Heinz que me los traduzca. Pero, Jorge, mira, también hasta hay un juego de mes inspirado Ah, sí, 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 en, sí, sí. como que Wow. tienes que armar tu ruta de correo o algo así, no sé, pero Sí, lo recuerdo haber visto, sí. Hay que comprar eso y llevarlo a Buenos hay que Aires. llevarlo a Buenos Aires y no, mira, pero hay algunos sobres. No, mira, no No, está, ese está simpático, puede ser. esto Sí. está simpático, mira, esto está Mira, simpático. 25 euros es lo que les digo, no es algo No, ¿en imposible. serio? Dólares, Dólares. dólares. Buy it now, así que, No, pero igualito. Como curiosidad igualito. está simpático. Como curiosidad, y aquí está, espérate, aquí está lo de la familia actualmente, que él dirige, Pero ¿estás seguro que es original? Porque yo he visto a veces que te venden unas copias muy lindas. de la Sí, a familia. veces son Xerox. Ah, mira, pues ahí están, En ahí Ahí está la está la exhibido. exhibición te familia. pueden Apa. decir, bueno, en fin. Bueno, ¿alguien más? Nadie ¿No? más. Jorge, gracias. Siempre bueno aprender nuevas cosas y gracias por Entonces, compartir. con gusto, Muy un placer. buenísima, buenísima. Y el día de mañana.